Bien, buenas noches, estimados y estimadas. Les estoy haciendo este video de rectificación del ejercicio en el cual, pues, al parecer hubo una confusión y la confusión estaba dada por la gráfica con la que estaba trabajando en la presentación, que no era la correcta. La gráfica correcta de la función es esta. Y justo por eso, en la parte donde trabajamos la parte que se movía sobre el eje X, según la gráfica que estábamos trabajando anteriormente, aparecía un valor negativo, cuando realmente sí debe ser así, porque la gráfica de esta función, y por eso yo les sugiero que practiquemos un poquito o recordemos un poquito de cómo se utiliza GeoGebra, verifiquemos cómo se determina la función realmente. Miren que el intervalo que se movía por debajo del eje X, que si mal no recuerdo la gráfica que yo tenía expresada era algo así, eh, aparecía un valor positivo cuando esperábamos realmente un valor negativo. Y claro que sí, o sea, estaba malo el gráfico que estábamos considerando. Entonces, como dicen ahí en mi pueblo, me quedé con la pica, ¿verdad? Para no dejarlos ustedes con dudas. Y les estoy haciendo este video para que quedemos claros, pues, qué es lo que sucedía. Bueno, lo que sí era evidente es que al contemplar la integral de este intervalo a el otro, o sea, la integral en este intervalo, es decir, de negativo 1 a 1, se generaba un área que era exactamente la misma sobre el eje X y por debajo del eje X. Y era exactamente la misma en el sentido de que pues van a tener la misma magnitud o van a tener la misma medida. Y justamente por eso se nos generaba el valor de cero. O sea, eso sí era cierto, eso sí no había duda, independientemente lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos claros, ¿qué sucede con la gráfica? Que la estamos interpretando de manera errónea, ¿verdad? Mil disculpas, pero ahora sí, aquí me reivindico. Si analizamos las partes, ¿verdad? Por separado, es decir, el intervalo que va desde negativo 1 hasta 0, para el área que se va a generar sobre el eje X, y si analizamos también la otra área que se va a generar desde el intervalo desde 0 a 1, vamos a ver lo que sucede y explicarles por qué simplemente debemos tomar el opuesto de esa área, que es lo que les mencionaba anteriormente. Como esperamos en este ejercicio, esta área va a ser positiva y de hecho aquí está el análisis, ustedes lo pueden comprobar. Por eso lo estoy dejando, omitiendo algunos pasos, desde luego dejando el detalle de qué resulta de cada uno de los paréntesis y ustedes pueden comprobar lo que realmente el área en esa parte es positiva. Es decir, el área que se genera del intervalo negativo 1 a 0 es positiva. ¿Qué sucede con el área que se genera de 0 a 1? Bueno, ya que se está moviendo por debajo del eje X, esperamos que sea negativa, como se lo mencionaba. Y de hecho así es. Y aquí la marco en rojo. Lo que esperábamos ahí, pues realmente era eh, interpretar correctamente qué sucedía. Y aquí está el proceso. Ustedes lo pueden comprobar qué sucede con los paréntesis y realmente se llega a esto, a un área negativa. Por eso les decía, lo que debemos hacer es simplemente tomarla como el opuesto. Y aquí hay una observación más. En la presentación yo quise hacer uso de una propiedad que la propiedad en sí no miente, ¿sí? La propiedad nos va a generar el mismo valor. Y es muy cierto. Miren, lo que plantea la propiedad es trabajar con el opuesto e intercambiar los valores del intervalo. Es decir, evaluar no de 0 a 1, sino de 1 a 0, cosa que no tiene sentido. ¿Verdad? O sea, evaluar la integral al revés con su signo opuesto, desde luego, lo que nos va a generar es una igualdad de esto. O sea que realmente no estamos cambiando el área, la estamos dejando siempre negativa. Y pues dejo aquí esta parte como para que ustedes comprueben que realmente se hizo se hizo el cambio y se aplicó esa propiedad que no hace más que expresar la misma área, esta misma área, pero de otra forma. O sea que la propiedad es cierta, pero no es correcto utilizarla. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y de hecho lo que yo hago, lo que yo propongo, que les
les propuse, mejor dicho, en la clase, es simplemente trabajar con el opuesto de esa área, porque esta propiedad me lo afirma a mí. Trabajar con el opuesto, evaluando la integral, pues en otro orden, en su orden opuesto también, me genera lo mismo. Entonces, si yo trabajo con el opuesto de la integral, tal y como es, voy a trabajar con un área positiva. Aquí queda demostrado, ¿no? O sea, en palabras se lo digo, pero está más que evidente que así va a ser. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para arreglar el ejercicio? ¿Qué teníamos que hacer para realmente encontrar la integral de esta función? O encontrar el área bajo la curva de esta función. Bueno, lo que debíamos hacer era simplemente reescribir todo, y aquí lo voy a enfocar nada más en esto, de la siguiente forma. Concentrarnos que, conociendo la figura, la forma de la función, la gráfica de la función, podemos interpretar toda la información de una mejor manera, así que hay que utilizar GeoGebra. Redefiniendo esta integral de la siguiente forma. Primero, como la integral que va de negativo 1 a 0 para una área positiva, por lo tanto no ocupo intercambiarle el signo a esta, como lo habíamos expresado anteriormente, eso estaba malo, mis disculpas, de esta función, 3x a la 3, 3x, d de x. Y aquí sí viene la otra parte. Esta parte, esta área va a resultar negativa, ya está demostrado ahí. Es decir, el área que va de 0 a 1, de esta función, 3x a la 3 menos 3x, me va a resultar en un área negativa, por lo que yo debo contemplar el signo opuesto a esta, y aquí está también todo el proceso desarrollado para cada una de ellas. Así que se lo voy a dejar por ahí, para que se vea qué va a suceder si interpretamos la gráfica de esta forma. Bueno, quedaría pues más o menos de la siguiente manera. Ahora sí quedaría más claro el problema que tuvimos en la clase, que espero pues con este video quede resuelto y quede claro. Si vemos, pues tendríamos un ejercicio de dos integrales, las cuales ya determiné pues por aparte, y nos quedaría lo siguiente. Entonces, la integral de la primera parte quedaría en 3/4 menos la integral de la segunda parte. ¿Y por qué menos? Porque estamos contemplando el opuesto de esa área, que va a ser negativo 3/4, esta área de acá. Se concluiría en lo siguiente: 3/4, ahora sí, miren, más 3/4, que resulta en 6/4, que al final pues es 3/2. Lo que esperábamos concluir como respuesta final, 3/2 unidades cuadradas del problema. ¿Cuál fue el problema en la clase? Que teníamos una gráfica que no correspondía, ¿verdad? A la función 3x a la 3 menos 3x, y que estábamos aplicando una propiedad que al final no hacía ningún cambio. Entonces, la propiedad que hay que aplicar es trabajar con el opuesto de esa integral. Esto es lo que les quería recalcar, y bueno, espero con este video pues no haber aclarado, mejor dicho, no dejar esa duda que quedó ahí, porque creo que algunos quedamos con duda, hasta yo me quedé con esa duda. Me quedé en duda, como dice aquel meme. Pero bueno, les dejo aquí este resultado final, que ahora sí es el correcto, ¿no? Ya no tendríamos el problema. Y bueno, pues ahí les queda este video. Muchas gracias y éxitos en el examen. Hay que estudiar, ¿verdad? Viene un poquito extenso el examen, así que hay que estudiar bastante. Feliz noche.